Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va el primer domingo después de las elecciones? Acá estamos tratando de analizar lo que viene, sorprendidos por la entrevista del martes entre la presidente saliente y el presidente ganador Macri, pero bueno, a algunos les sorprende más, a otros menos. Hubiéramos preferido que fuera mucho más civilizado todo, y la idea hoy es pensar un poco el futuro, a partir de aquí, que a unas sabiendas que no es bueno pedirle a un gobierno de golpe todo, sobre todo viendo que se parte de una base con dificultades y que nos puede desilusionar demasiado rápido si uno pide todo en los primeros tiempos. Habrá que seguir sosteniendo, habrá que seguir criticando, habrá que seguir aportando. Tengo conmigo esta vez a Pablo Abeluto. Pablo Abeluto fue editor, ahora ya y periodista, y es parlamentario del Mercosur. Fue director regional de la editorial Random House Mondadori Sudamericana y actualmente es coordinador del sistema de medios políticos de la ciudad hasta mañana. Porque ya es 9 de la noche. Claro, porque ahora lo han designado ministro de Cultura de la Nación. Pablo Rojo estuvo otra vez con nosotros también, Pablo Abeluto. Se graduó en Economía y Geografía, mira qué interesante, en la Universidad de París. Hizo la maestría de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Públicos y se doctoró en Ciencias Económicas. Fue presidente del Banco Hipotecario. Actualmente integra los equipos económicos de la Fundación Pensar, una organización que construyó Macri para que lo ayudaran a pensar precisamente. Y además es autor del libro El Gran Salto. Gracias por estar. Y en esas líneas, ¿qué imaginan ustedes que va a pasar? A ver, Pablo, de punto de vista de la economía, ¿o qué querrías que pasara? Bueno, yo querría, por supuesto, que vaya todo bien. No, yo creo que vamos a tener un inicio con algunas dificultades. Dificultades que están muy vinculadas a la extraordinaria falta de información y de fundamentos sobre los cuales construir políticas. El gobierno ha desmantelado ya desde hace años el sistema de información pública, y con respecto a la información dura sobre reservas, sobre gasto público, sobre estructura de las erogaciones del Estado, hay un secreto muy pesado que hace muy difícil acceder a toda esa información. Construir políticas públicas, políticas económicas con tan pocos recursos informativos es un verdadero desafío. Eso yo creo que es una enorme dificultad que se va a manifestar sobre todo al inicio de la gestión. Por supuesto, con el curso a medida que se vaya construyendo la nueva administración del presidente Macri, esos problemas se van a ir de alguna manera disipando y se va a empezar a reconstruir el sistema informativo. Yo creo que eso va a tener una enorme trascendencia tanto en lo público como en la calidad de las gestiones del Estado. Así que el primer escenario que tengo es un escenario de ciertas dificultades por esta situación. Y de todos buscando información fidedigna. Por supuesto. Y después tenemos los hechos, digamos, que ya la realidad nos está mostrando. Es decir, es un gobierno que va a dejar una herencia en materia económica bastante pesada, un déficit público totalmente descontrolado. Estamos hablando de más de 7 puntos de Producto Bruto.
en materia de déficit fiscal. Para tener una idea, esos niveles de déficit la Argentina los registró durante la década del 80, cuando estaba al borde de la hiperinflación o en procesos hiperinflacionarios abiertos. Es decir, estamos hablando de un nivel de déficit fiscal que es propio de un periodo de altísima inflación. Y después una enorme distorsión de las variables y de los precios relativos. Todo el mundo reconoce un enorme atraso en materia cambiaria que se observa, cuyos efectos se observan en términos de caída de las exportaciones, reducción del comercio exterior, pérdida de competitividad de las economías regionales, crisis en muchas economías regionales por falta de ingresos suficientes. Lo estamos viendo en Cuyo, en el norte, incluso en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Caída de exportaciones industriales, pérdida de empleos en el sector industrial. Bueno, todo esto configura un cuadro que habla de una herencia bastante gravosa por parte de este gobierno, y bueno, eso también va a formar parte de las dificultades a las que habrá que hacer frente en el periodo inicial. Ahora, mi visión de todas maneras es muy optimista. Yo creo que la Argentina va a encarrilar sus políticas en materia económica, y que después de algunos pocos meses difíciles, yo creo que es posible una recuperación muy rápida de la economía. Ahora vamos a seguir con ese tema. Pablo, vos te vas a encontrar con un terreno en cultura mejor que me parece, ¿no? Así espero. Así espero. Sí, yo creo que el principal... se han hecho cosas buenas en el área de cultura. Y otras no tanto, y otras han sido buenas ideas mal llevadas a cabo, y creo que la primera etapa va a consistir en ir desmenuzando toda esa maraña. Lo que sí creo que fue un error de estos años fue pensar que la diversidad cultural argentina se reducía a un único punto de vista ideológico, político, partidario, o a anteponer las preferencias o las opciones partidarias de los artistas, de los creadores, de los músicos, de los intelectuales, a la diversidad. Es decir, hacer primar una visión no sobre la otra, porque el balotaje a veces nos hace creer que hay dos visiones de la Argentina, y en realidad hay muchas visiones de la Argentina. Así es. Y la política cultural que esperamos llevar adelante va muy en línea con la idea de ampliar la diversidad, es decir, de ampliar la pluralidad, y sobre todo de llegar con nuestra oferta tanto de bienes y servicios culturales a todo el país. Hoy el desequilibrio en términos culturales en el área metropolitana y el resto de la Argentina es dramático, es dramático. Es bastante similar al económico, ¿no? Seguramente. Mira, ayer el fin de semana revisaba los presupuestos de los distintos distritos dedicados al campo cultural. Por ejemplo, una cosa buena que creo que el que la armó fue José Nun, fue el CIMCA, que es un servicio de información sobre las industrias culturales que funciona en el Ministerio de Cultura y que es muy valioso. Cuando vos mirás y contrastás cuántos recursos asignan las provincias a cultura y lo asociás con la situación económica de muchas de esas provincias, las correlaciones son muy significativas. Sí, claro. Es decir, son muy significativas. Por ejemplo, para que te des una idea, la ciudad de Buenos Aires destina 2.000 millones de pesos anuales a cultura, y hay provincias argentinas que destinan 15 millones de pesos. Y esa brecha es extrema, es decir, esa brecha se nota cuando viajas por el país, cuando recorres. No, yo creo que sí, que el trabajo del interior, precisamente para achicar brechas en general, ¿no? En el tema cultural también vas a tener que trabajar muy duro. Claro. Pero la idea es, yo creo que, bueno, nosotros lo hemos hecho juntos con vos, Graciela. El espíritu es el espíritu del diálogo, el espíritu es el espíritu del encuentro. Es decir, acá no se trata. Para mí fue muy importante cuando Mauricio fue incorporando en su discurso la idea de que aquí no hay revancha, aquí no hay ajuste de cuentas, aquí no hay venganzas, aquí de lo que se trata es de construir a partir de lo hecho. Si no nos podemos dar el lujo de estar refundando el país cada tanto, si hay que
construir sobre lo hecho, sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hay que ir reformulándolo, pero no podemos empezar de nuevo. Y yo estoy seguro que en el área cultural nos vamos a encontrar es un espacio privilegiado para esto. Así es, yo mucho creo que más sí. simple por ahí que el que comentaba acá mi tocayo en términos de la economía, que está mucho más embromada la situación. Pero Pablo tocó un punto importante. Yo creo que abandonar esa dimensión mesiánica que implica refundar el país cada 10 años, hacer todo de cero como si las experiencias anteriores no tuvieran nada de recuperable, yo creo que ese es un punto muy importante que planteó el presidente Macri. Y yo creo que es incluso una ruptura con respecto a la tradición política de la Argentina, porque si uno observa a los presidentes de la democracia, o por lo menos aquellos que han permanecido más tiempo en el gobierno, todos tenían una visión un tanto mesiánica sobre su paso por el Estado, ¿no es cierto? Como si fueran refundadores de la nación. Es cierto que muchos de ellos se enfrentaban a transiciones políticas o situaciones económicas muy complicadas, pero la realidad es que quisieron proyectar su acción más allá de la coyuntura y considerarse verdaderos próceres, y yo creo que eso contribuyó en gran parte a los fracasos Yo creo que hemos padecido en estas décadas, ¿no? Todo el mundo pensaba en el tercer movimiento, había quedado esa cosa, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, quien rescataba de su soledad. Bueno, seguimos charlando con dos Pablos, Pablo Rojo y Pablo Abeluto. Y Pablo Rojo destacaba el tema de no creer de este gobierno que llega, aparentemente, yo creo que hasta ahora todo lo ha demostrado, sin pensar que va a fundar la nueva Argentina, y haciéndonos creer que todo lo de atrás queda atrás y se olvidó, y empezamos todo de nuevo, que es bastante común entre nosotros. Pablo, si querés seguir con esa idea, yo bueno, esta tomarlo idea, en la parte económica, si querés también. Esta idea es muy importante en materia económica, porque establece una pauta que de alguna manera condiciona los comportamientos adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas que han sido bien hechas en materia económica, por ejemplo, el estabilizar los ingresos de las familias a partir de asignación universal por hijo, etcétera, se convierte en un patrimonio común de todos, y por supuesto que van a ser continuadas esas políticas, incluso en la medida que sea posible, mejoradas, ampliadas, profundizadas. Y después orientar la acción pública en materia económica a corregir las deficiencias de la política económica, y las deficiencias de la integración de nuestro país al mundo. Pero esto no implica una revisión de cabo a rabo de todos los aspectos de la política, lo cual era en general el rasgo dominante que tenía esta visión mesiánica y esta visión refundadora que cada 10 o 15 años la Argentina se daba, y que implicaba una enorme
ruptura, no solamente con el pasado, sino con todas aquellas experiencias que positivamente podrían haberse acumulado. Era como que la Argentina se daba el lujo de tirar todo, de arrasar con todo, incluso algunos elementos positivos de las políticas públicas, como dilapidar aquello que social y cultural y económicamente se había acumulado, como aquel nuevo rico que rompe con todo su pasado, que tira todas las cosas viejas, incluso algunas muy útiles todavía, y compra todo a nuevo. Y claro, eso desde el punto de vista de la economía no perdona, porque implica un enorme dispendio de recursos sociales, de recursos públicos, de recursos económicos. Entonces yo creo que esta visión es mucho más lúcida, es mucho más madura, y es propia de un país que demuestra que ha transitado y que ha aprendido en el curso de estas décadas a evitar sus propios excesos. Yo creo que en ese sentido soy muy optimista, porque realmente el presidente Macri ha sido muy claro con esa orientación, y me da la impresión de que ha hecho carne en todo el espacio político que está conduciendo, y eso creo que va a marcar diferencias. Pablo, yo creo que además es un rasgo de los liderazgos de este siglo. Es decir, cuando Macri plantea la cuestión de me puedo equivocar, soy falible, no soy un superhombre, está planteando también un nuevo modo de liderazgo que se parece más a las personas normales. Digo, las personas normales somos falibles, metemos la pata, corregimos, necesitamos que nos ayuden a corregir, que nos ayuden a mejorar, no sabemos de todo. Digo, la figura del líder sobrehumano, sea Stalin, sea Roosevelt, sea Churchill, digamos, figuras que pueden, Perón, que pueden saber de la guerra, de la paz, de la economía, son figuras de otro tiempo. Esta es una política mucho más cooperativa, mucho más de equipos, mucho más de integración de personas y mentes diversas, porque la sociedad, porque los cambios, una visión que nosotros fuimos pensando mucho este tiempo, los cambios se producen primero en la sociedad. Seguro. La política los seguro. Expresa. Sí, la política elige ¿Cuándo, liderazgos ¿cuándo los expresa? cuando los logra interpretar. Creo que este ha sido un caso donde lo ha logrado interpretar. Un partido nuevo, creado en este siglo, con una alianza nueva, con un partido de 3 siglos ya, y en esa hibridación se genera un sentido muy contemporáneo, que lo que nos devuelve es una visión de el eje de la política se ha desplazado, y lo que parecía antes moderno ahora empieza a parecer antiguo. ¿Y vos cómo podés, qué te pusiste a pensar para encarar? Es demasiado pronto, yo sé, no te voy a preguntar cuál es la primera medida que vas a tomar. Ya me la están preguntando. Sí, pero yo no, porque sé que lo difícil que es, y generalmente es un arco de situaciones que uno tiene que encarar. De ese arco, si es que tenés algún segmento, ¿qué es lo que más te importa? Mira, son 4 ejes los que hemos determinado para los que estamos pensando para la política cultural. Uno es la política de los símbolos. Es decir, nosotros necesitamos que los símbolos de esta era sean los puentes, sean lo que nos une y no lo que nos separa. Eso ha estado muy presente en uno de los ejes de Macri en la campaña, que ha sido el de unir a los argentinos. Unirlos a partir de la diversidad, a partir de todas las identidades. Pero no el crisol. No, claro, no fundir nada, que cada uno siga con su identidad, pero que todos formamos parte de la misma mesa de conversación y de diálogo, y no unos que no se hablan con otros, que eso ha sido una pérdida de energía. El otro eje es la política de los creadores, es decir, cómo le damos difusión, promoción, ayuda a la creación en todos los campos culturales. El tercero es el de la innovación y la creatividad, que ha estado un poco ausente en este tiempo. Es decir, nosotros creemos que las industrias creativas, las industrias culturales son, ahí nos juntamos con la visión de los economistas, en que son enormes, tienen una enorme potencialidad en la Argentina, hay mucho talento, y bien organizado eso puede ser fuentes de trabajo, exportaciones nuevas, que de hecho ya existen y tienen un enorme terreno para crecer. Y el cuarto eje es la política de las instituciones. El del Ministerio de Cultura depende
una amplia red de museos nacionales, elencos nacionales, ballet nacionales, institutos nacionales. Hay desde la Casa de Tucumán y el Cabildo hasta el Museo de Bellas Artes acá en la Avenida Libertador. Digo, pasando por un sinfín de instituciones, cada una con sus problemáticas, el Museo Histórico Nacional, pero todas seguramente con actualizaciones pendientes. La función primordial del Ministerio de Cultura es la preservación de nuestro patrimonio cultural. Lo que nosotros queremos es, además, agrandar ese patrimonio cultural, actualizarlo, modernizarlo, que dé cuenta de, como te decía antes, de lo que ocurre en todo el país, que dé cuenta de que sirva tanto desde la producción como desde el consumo de bienes culturales. Y bueno, ese es esos son los cuatro planos en los que vamos a trabajar a partir del 10 de diciembre allí. Y Pablo, ¿en qué encaja eso? Porque Pablo Abeluto supuso que encajaba en lo que vos habías planteado en la economía. Bueno, yo creo que Pablo hacía referencia a la importancia creciente que tienen las industrias del conocimiento, como se las llama en las economías modernas. Las industrias del conocimiento son todas aquellas actividades que a partir del procesamiento y la reelaboración de información generan valor. Eso involucra desde las editoriales hasta Google, pasando por todos aquellos sistemas o plataformas que se mueven dentro de Internet y que generan algún flujo económico. Si uno mira la evolución de este segmento de la economía, es claramente la parte de la economía que es más dinámica en las economías desarrolladas. Es la que crece a tasas que son 2, 3, 4 veces más importantes que... Algunos multimillonarios en el mundo hoy acreditan, ¿no? Bueno, si uno mira, por ejemplo, las 10 empresas que más valor tienen en el mundo de hoy, bueno, 5 de ellas son empresas que están claramente vinculadas a las industrias del conocimiento. Claro. Y es cierto que la Argentina tiene un potencial enorme en ese campo, e incluso ha habido iniciativas importantes en los últimos años, y tiene una enorme tradición que data de más de un siglo en materia de capacidad editorial, lectura, diversidad de sus medios de prensa, etcétera. Todo esto forma parte de un acervo económico que tiene mucho valor. Yo creo que si se generan condiciones económicas favorables y políticas públicas que acompañen y que estimulen ese proceso, la Argentina puede tener un renacimiento cultural que nos deje a nosotros mismos sorprendidos. ¿Vos crees más en eso que en la industrialización? No, yo creo que son dos cosas complementarias y que en ningún lado están en colisión. Yo creo que la Argentina tiene que reindustrializarse. Creo que durante la gestión del kirchnerismo no se produjo el proceso de reindustrialización del que se habla. Al contrario, la industria ha sido uno de los sectores que explícitamente ha sido más castigado por las políticas cambiarias que ha tenido este gobierno y además por la ruptura de todo el entramado de relaciones económicas externas que era tan importante para el mantenimiento de una actividad industrial vigorosa. Por ejemplo, veamos lo que está pasando en el sector automotriz en el marco del Mercosur. En este momento es realmente exacto. Entonces, grave. La industrialización yo creo que tiene que estar al tope de la agenda, porque en realidad no hay crecimiento. Es decir, si uno mira desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, a ver, ¿cuáles son los países que se han desarrollado? Es decir, que legítimamente, genuinamente pasaron de la pobreza, no diría a la abundancia, pero al bienestar. Bueno, básicamente hay dos núcleos de países. Los países del sudeste asiático, que eran extraordinariamente pobres al fin de la guerra, me refiero a Taiwán, a Corea del Sur, a Malasia, a Hong Kong, que conocieron un vigoroso proceso de industrialización, de generación de valor y que hoy está mutando hacia las industrias tecnológicas, las industrias del conocimiento, etcétera, y ha ubicado esas economías entre las más prósperas. Incluso China pone marca China ahora, ¿no? Por supuesto. China de alguna manera está en ese camino y en la sala de espera, todavía falta bastante para que ingrese, digamos, al club del bienestar, pero está claramente siguiendo ese camino. Y el otro núcleo de países que pasaron de la pobreza al bienestar son algunos países de la periferia de Europa que, como consecuencia de su incorporación al espacio europeo, claro, y a la Unión Europea, conocieron un acelerado proceso
de cambio económico. Y ese proceso también estuvo signado por la industrialización, porque en realidad se beneficiaron de importantes inversiones europeas en el campo industrial que le dieron diversidad y profundidad a su plataforma económica. Es decir, que no hay manera, por lo menos si uno observa la historia de los últimos 50 años, de desarrollarse si no es a través, entre otros instrumentos, de una plataforma industrial poderosa y diversificada. Es, yo creo, vano el pensar que la Argentina, por ejemplo, podría constituirse en un país desarrollado solamente sacando provecho de su plataforma agrícola o de la gran abundancia de recursos naturales. Eso no le va a dar de comer ni le va a proveer bienestar y empleo a 40 millones de argentinos. Eso es una economía más pequeña, pero la economía argentina necesita muchas actividades, mucha diversidad, porque la Argentina es un país grande y además es un país que tiene ya una población que es relevante. Bueno, seguimos enseguida.